Esto me pasó hace 3 semanas. Y todavía no sé si quiero que alguien me crea, o que nadie lo haga, para seguir sintiéndome cuerdo. Pero si alguna vez trabajaste en un Starbucks, o si eres de los que se quedan hasta tarde con el último sorbo de café, cuidado. Este lugar no te da energía. Te la quita. Me llamo Iván. Tengo 24 años. Soy barista en una de las sucursales más antiguas de Starbucks de la ciudad. La que está cerca del parque industrial. La que cierra tarde. La que todo el mundo dice que se siente rara. Era un lunes cuando mi compañera se reportó enferma y me tocó cubrir el turno de cierre. Me quedé solo desde las 9 de la noche hasta las 11:30. Sin clientes. Solo yo, el café, la música ambiental, y ese eco permanente de un lugar que nunca termina de estar vacío. Todo iba normal, hasta que empecé a escuchar pasos en el baño. Fui a revisar. No había nadie. Pero una taza de papel con el logo clásico, el verde viejo de los 90, estaba encima del lavamanos. Nadie la había pedido. No la había preparado yo. Estaba llena. Caliente. Con el nombre Iván escrito, en mi letra. Pensé que estaba cansado. Demasiado café. Demasiadas horas. Tiré la taza a la basura y seguí limpiando. Pero a los 10 minutos, la misma taza apareció en la barra. Caliente. Con mi nombre. Otra vez. Empecé a revisar las cámaras del local. Todo normal. Pero cuando retrocedí al momento en que escuché los pasos, la imagen se congeló. Parpadeó. Y por un segundo, vi a alguien parado frente a la máquina de café. No tenía rostro. Solo un delantal negro. No era el uniforme oficial. Era más antiguo. Más formal. Más frío. Decidí cerrar antes de tiempo. Pero el sistema no me lo permitió. Mostraba un error. Turno aún en proceso. Intenté desconectar la máquina. No respondía. Todas las luces se apagaron por un segundo, y al volver, la tienda estaba diferente. No sabría decir cómo. Los muebles estaban en otro lugar. Las sillas formaban un círculo en el centro del local. Y sobre cada mesa, había una taza idéntica. Misma bebida. Mismo nombre. Todas decían Iván. Corrí al baño a lavarme la cara. El espejo estaba empañado. Escribí con el dedo. ¿Hay alguien ahí? Y alguien escribió una respuesta desde el otro lado del vidrio. Sí. Tú. Después de esa noche, todo cambió. Volví a casa temblando. Me metí directo en la cama, sin cenar, sin hablar con nadie. Pero el sueño no me dejó escapar. Soñé con la barra del Starbucks. Con las sillas en círculo. Con las tazas humeantes repitiendo mi nombre una y otra vez, como un coro hueco. A la mañana siguiente, quise contárselo a mi jefa, pero me detuvo antes de hablar. ¿Dormiste bien, Iván? Me preguntó con una sonrisa tensa. Anoche estuviste muy activo. ¿Cómo que estuve activo? Cerraste a las 3:33 de la madrugada. No, yo me fui antes. Como a las 12. Ella me mostró la cámara de seguridad. Y ahí estaba yo. En el mostrador. Solo. Sirviendo café. Pero mi cara no era normal. Tenía una sonrisa completamente forzada, sin parpadear. Movimientos lentos. Precisos. Como un muñeco. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Era el cliente. Un solo cliente, parado en la esquina, de espaldas. Con un abrigo negro, completamente quieto. Durante más de 3 horas. Sin moverse. Sin ordenar. Solo, observando. Y cuando me acercaba con la bebida, desaparecía de la imagen. ¿Lo reconoces? Me preguntó mi jefa. No supe qué decirle. No tenía palabras. Esa misma noche, evité pasar por la tienda. Me fui a otro barrio. Pero al entrar a una cafetería diferente para calmarme, ahí estaba una taza. Coronada con espuma perfecta. Con mi nombre escrito con mi letra. Ya no importaba el lugar. Al llegar a casa, mi delantal estaba colgado en la silla, aunque lo había dejado en el locker del Starbucks. Y olía a café fresco. A espresso. A presencia. A las 3:33 de la madrugada, mi celular vibró. Un mensaje sin número. Tu turno no ha terminado. Desde entonces, cada espejo en casa refleja el interior del Starbucks. No mi sala, no mi baño. El local. Las sillas. El cliente de abrigo negro. Y a veces, cuando miro más de la cuenta, lo veo a él. Mirándome. Esperando. Sin rostro. Con una taza que no se enfría. Pensé en renunciar. Pensé en mudarme. Pero algo me retenía. Como si el lugar necesitara que yo regresara. Y si no lo hacía, venía por mí de otra forma.
Pasé días sin dormir, sin probar café, pero el aroma seguía en mi ropa, en las paredes, en mis sueños. Las sombras de los portavasos me seguían como huellas. Las letras en mi cuaderno empezaron a parecerse a los nombres de los clientes que no existen. Me decidí a regresar, no por valentía, sino por desesperación. Esa noche volví al Starbucks. Era domingo. Estaba cerrado oficialmente, pero las luces estaban encendidas. La puerta, sin llave. Entré. La radio ambiental no sonaba. En su lugar, una canción que no reconocía, con voces en reversa. Las tazas ya estaban servidas. 5. En círculo. Y en el centro, una vacía. Mi nombre, otra vez. Me senté. La luz parpadeó. Las figuras empezaron a aparecer. Uno por uno. Siluetas de otros baristas. Gente con el uniforme antiguo. Gente que nadie recuerda. Uno de ellos me miró directamente. No tenía rostro, pero podía sentir la expresión. ¿Por qué volviste? Quiero respuestas. Entonces quédate. En ese instante, todos levantaron sus tazas. Y la mía se llenó sola. Humo salía de ella. Pero no olía a café. Olía a miedo. A memoria. A algo que olvidé. Cuando la acerqué, escuché mi propia voz, como grabada. Bienvenido de nuevo, Iván. Quise levantarme, pero no pude. Mis piernas no respondían. Las sombras me rodearon. Me sirvieron otra taza. Y otra. Y otra. Desperté en el suelo del local. Solo. Sin cámara. Sin clientes. Pero con el delantal puesto. Y la pantalla de la caja decía: turno activo empleado, Iván. Desde entonces, cada Starbucks al que voy, aunque sea como cliente, ya tiene mi bebida lista. No importa la ciudad. No importa si nunca he estado ahí. Y cada vez que la bebo, pierdo un recuerdo. No sé quién soy. Me miro al espejo y ya no me reconozco. Sé que me llamo Iván porque las tazas lo dicen. Pero más allá de eso, todo se desdibuja. Ya no sé si vivo solo, si trabajo aún, o si solo existo cuando alguien pide un café con mi nombre. Hay días en los que despierto en lugares que no recuerdo haber visto. Sucursales distintas. Países distintos. El uniforme siempre me queda bien. La puerta siempre se abre sola. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo allí. Al Starbucks original. Al primero donde todo empezó. Las sillas siguen formando un círculo. Las luces parpadean en sincronía. Y las figuras ya no me observan desde lejos. Se sientan conmigo. Me miran de cerca. Algunos no tienen rostro. Otros tienen el mío. Uno, incluso, llora. Pero no tiene ojos. He comenzado a escuchar frases dentro del sonido del vaporizador. No es el clásico PSSHHHT de la leche espumándose. Es un susurro en un idioma antiguo, extraño. A veces entiendo palabras sueltas: ciclo, turno, reemplazo, conciencia. Otras veces, solo escucho una risa suave, femenina, como si la mismísima sirena del logo se burlara desde dentro de la taza. Una noche, el sistema del punto de venta se activó solo. Era imposible. No había electricidad. Aún así, la pantalla mostró un nuevo pedido. Latte Alma, extra caliente, sin regreso. La impresora del recibo se encendió y escupió un papel. En lugar de precios o ingredientes, decía: transferencia iniciada. Nombre del nuevo barista. Vacío. Miré la puerta. Alguien la cruzaba. Llevaba mi ropa. Mi cara. Pero no era yo. Caminó directo a la barra. Me miró. Y sonrió. Ya puedes irte, me dijo. ¿Irme a dónde? Donde van los que terminan su turno. Y entonces supe lo peor. Yo no era el primero. Ni el único. Solo era el siguiente en una larga fila de turnos infinitos. Personas absorbidas por la rutina, atrapadas en la repetición, servidas como parte del menú. El café era solo un medio. Un vehículo. Una ofrenda en taza de cartón. Huí. O eso creí. Corrí por calles vacías. Vi sucursales de Starbucks donde nunca las hubo. Todas encendidas. Todas con alguien parado tras la barra, mirándome. No con odio. Con lástima. Como si ellos también hubieran huido, y fracasado. Volví a casa. La encontré redecorada. Igual al Starbucks. Paredes verdes, cuadros de café, estantes con bolsas de granos. No tenía cama. Tenía una mesa de cliente. Una sola silla. Y una taza esperándome. Con tu nombre. Sí. El tuyo. Tal vez pienses que esto es ficción. Que estás a salvo.
Pero ahora que lo sabes, ahora que leíste hasta aquí, estás dentro. Porque eso es lo que hacen estas historias. Son llamadas de turno. Invitaciones sutiles. Contratos invisibles. Y al prestar atención, aceptas la orden. Así que, la próxima vez que entres a un Starbucks, chincheta si te ofrecen un café sin haberlo pedido. Chincheta si tu nombre está escrito con tu propia letra. Chincheta si huele a casa, pero no sabes por qué. No lo tomes. Porque en ese momento, las luces bajarán un poco. La música dejará de sonar. El barista se quedará inmóvil. Y en el fondo del local, en una mesa vacía, estaremos nosotros, esperándote. Bienvenido al turno. Empieza ahora. Bienvenidos a este rincón oscuro, donde cada historia tiene un origen real o podría serlo. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo y qué hora es donde estás ahora, porque el miedo, créeme, no tiene horario. ¿Listos? Entonces apaga la luz, y que comience la historia. Dicen que las cosas más simples pueden esconder los secretos más oscuros. Nunca imaginé que una máquina expendedora de Coca-Cola pudiera convertirse en el principio del fin. Pero ahora lo sé. Y tú también deberías saberlo, antes de volver a meter una moneda. Me llamo Julián. Hace unos meses trabajaba como reponedor nocturno en una universidad cerrada por reformas. Tenía que revisar máquinas expendedoras, reponer productos y registrar errores. Sonaba fácil, y lo era, hasta que encontré esa máquina. Estaba en el edificio de psicología, nivel -1. Una zona que casi nadie usaba ya. Era vieja, más que las demás, y solo vendía Coca-Cola. Ni Light, ni Zero. Solo la original. Me llamó la atención porque no aparecía en el sistema. No tenía código asignado. Y, sin embargo, funcionaba. Luces encendidas. Fría. Y cada noche, alguien ya le había puesto monedas antes de que yo llegara. Al principio pensé que era coincidencia. Un técnico, otro empleado. Pero luego las cosas se pusieron raras. Una noche, vi que la lata ya estaba en la ranura sin que nadie la hubiera pedido. Fría. Goteando. Con mi nombre escrito con rotulador en la parte inferior. Para Julián. Sentí un escalofrío. No lo toqué. Pensé en desconectarla, pero no tenía cable visible. Al revisar el panel trasero, encontré una fecha de fabricación, 1983. Esa máquina tenía más de 40 años y aún estaba como nueva. A la noche siguiente, lo comprobé, no entré al edificio, y aún así, la máquina tenía una nueva lata esperándome. Esta vez decía, no llegues tarde. Volví a casa confundido, pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Esa máquina no debería funcionar. No debería saber mi nombre. No debería esperarme. La noche siguiente, a las 3 de la madrugada, me acerqué con el móvil grabando. Pulsé el botón sin poner monedas. La máquina hizo un ruido largo, como si se quejara. Luego expulsó una lata. Pero no era una normal. Era negra. Sin marca. Solo una etiqueta pegada con cinta. ¿Te acuerdas ahora, verdad? El suelo comenzó a vibrar. Las luces del pasillo se apagaron. Me quedé solo, con la lata en la mano, y un pitido agudo me rompía los oídos. Cuando la abrí, no salió gas. Salió un susurro. Mi voz, diciendo: yo te dejé encerrado. Yo cerré la puerta. Solté la lata. La tiré al suelo. Y del reflejo del metal curvado, vi a alguien detrás de mí. Alguien que no debía estar allí. Después de esa noche, no pude dormir. Me temblaban las manos cada vez que cerraba los ojos. La frase que escuché al abrir la lata no era una simple coincidencia. Yo te dejé encerrado. Yo cerré la puerta. Era real. Era una memoria. Algo enterrado que estaba volviendo, poco a poco. Llamé al supervisor del edificio. Inventé una excusa para volver durante el día. No quería bajar solo, así que pedí revisar todas las máquinas con él. Cuando llegamos al pasillo del sótano, la máquina ya no estaba. Ni marcas, ni cables, ni huellas. Solo pared lisa. Pero yo sabía que había estado allí. Tenía las fotos en mi móvil. O eso creía. Al revisar la galería, estaban todas en negro. Solo una conservaba algo, una silueta frente a la máquina, mirándome. Pero no era yo. Esa misma tarde busqué en los archivos antiguos de la universidad. Viejos registros, reportes, planos. Tardé horas, pero lo encontré. En 1983, un estudiante desapareció en el mismo edificio. Su nombre, Julián Domenech. Igual que yo. Su cuerpo nunca apareció.
Solo una última pista. Se le vio por última vez bajando al nivel -1, en el edificio de psicología. Dicen que alguien escuchó una máquina expendedora funcionando, pero ese sector no tenía electricidad desde hacía semanas. El corazón me latía en la garganta. Era como si algo estuviera repitiéndose. Como si estuviera atrapado en un ciclo, o peor aún, reemplazando a alguien. ¿Y si ese Julián era yo? ¿Y si siempre lo había sido, pero de otra forma? Esa noche, al volver a casa, encontré una lata en el buzón. Fría. Goteando. Sin marca. Solo una frase. Vuelve al sótano. Solo tú puedes sacarme. Dormí con la puerta cerrada y una silla trabada debajo del picaporte. Pero a las 3 de la madrugada, sonó el timbre de mi apartamento. No una vez. 3. Cada vez más fuerte. Me armé de valor y abrí la puerta. No había nadie. Solo otra lata, esta vez abierta. Y una cinta de casete, como las de antes. En la etiqueta, escrito a mano. Audio de seguridad, 24 de abril del 83. Busqué una forma de reproducirla. Fui a casa de un amigo que colecciona equipos antiguos. Le pedí que no me preguntara nada. Puse la cinta y el sonido comenzó. Era estático, pasos, y luego mi voz. Más joven. Gritando. No me dejes aquí. Ábreme la puerta, por favor. Y luego otra voz, más baja, fría. Lo siento, pero solo uno puede salir. Mi amigo me miró pálido. ¿Qué es esto? ¿Un montaje? Yo no respondí. Porque lo peor no era lo que se escuchaba. Lo peor era que, en el fondo, yo recordaba ese grito. Y era mío. Después de escuchar esa cinta, mi percepción del mundo cambió. Todo comenzó a sentirse distorsionado. Como si ya hubiera vivido estas horas antes. Como si los relojes repitieran los minutos sin avisarme. El reflejo del microondas mostraba mi rostro, pero con un gesto que yo no estaba haciendo. En mi sombra, a veces, parpadeaba un segundo contorno. Volví a la universidad, aunque sabía que era una mala idea. El nivel -1 seguía tapiado. Nadie recordaba haber visto una máquina de Coca-Cola allí. Ni siquiera el supervisor con el que había bajado unos días antes. Juró no haberme acompañado nunca. Empecé a pensar que el edificio jugaba conmigo. Que la máquina no estaba en la universidad, sino debajo de algo más. La cinta me obsesionó. La escuchaba todas las noches. Empecé a oír palabras nuevas entre el ruido blanco. Como si estuvieran grabadas en otra frecuencia. Frases susurradas al revés. Una decía: solo puede haber un Julián a la vez. Busqué archivos médicos, psiquiátricos, incluso registros de alumnos de 1983. Encontré una foto borrosa del supuesto Julián Domenech. Pelo oscuro. Ojos claros. Sonriente frente a una máquina expendedora. Cuando acerqué la imagen y la edité, vi que era idéntico a mí. Mismo lunar. Misma postura. Como si yo hubiera sido fotografiado antes de nacer. La noche siguiente, desperté con la luz del pasillo encendida. Me levanté para apagarla. Y ahí estaba. Al fondo. La máquina. Perfecta. Brillante. Roja como siempre. Con una lata ya lista. Me acerqué lentamente. Esta vez no tenía texto. Solo una cinta adhesiva en la ranura. Tú bebiste. Ahora te toca servir. La abrí. Pero no había líquido. Solo un papel arrugado. Al desenrollarlo, leí: este cuerpo ya ha sido usado. Corrí. Cerré la puerta de casa. Pero dentro, ya no estaba solo. En el espejo del baño, mi reflejo no se movía. Me miraba fijo. Hasta que sonrió. Desde entonces, he visto a otros. Gente como yo. En el metro. En tiendas. Que caminan igual. Mueven los labios igual. Pero tienen algo, vacío. Una mirada de lata abierta. Sin gas. Sin alma. Y todas las noches, a las 3 de la madrugada, suena un clac. El sonido de una moneda cayendo en la máquina. Y una nueva lata aparece. Esta vez, con tu nombre. No sé si esto que estoy grabando es real. No sé si alguien lo escuchará. Tal vez no estés ahí. Tal vez ya te cambiaron también. Pero si lo estás, escucha hasta el final, porque aún hay tiempo. La noche pasada regresé al edificio. No como antes. Esta vez, no entré por la puerta principal. Rodeé la zona trasera, donde antes estaba el acceso al depósito. Un agujero en la pared, cubierto con tablones podridos, parecía respirar. Entré sin pensar. Mis pasos me llevaban como si ya lo hubiera hecho antes. Bajé por escaleras que no recordaba. Paredes sin carteles.
Todo olía a metal oxidado y gas dulce. Al llegar al fondo, me encontré con ella. La máquina. Más nueva que nunca. Roja brillante. Iluminada desde dentro, como si tuviera corazón. Y frente a ella, yo. Un segundo yo. Mismo rostro. Misma ropa. Solo que él sonreía. Llegaste justo a tiempo, me dijo. Me alegra que no te resistieras. ¿Qué eres? Pregunté. El que tú fuiste. El que tú serás. El siguiente. La máquina brilló con un parpadeo intenso. Sacó una nueva lata. En esta sí había nombre. No el mío. Era el tuyo. Sí, el tuyo. El que está leyendo esto. O escuchándolo. Ahora solo falta que beban, dijo mi reflejo. Y entonces comprendí. La máquina no daba Coca-Cola. Daba identidad. Repartía cuerpos. Transfería almas. Usaba nuestros nombres para generar nuevas copias. Sustitutos. Avatares sin voluntad, perfectos para desaparecer en medio de la sociedad sin levantar sospechas. No era la única máquina. Esa era solo una de muchas. Repartidas por estaciones, edificios abandonados, aeropuertos nocturnos. Todas con el mismo patrón. Dan lo que pides, pero se quedan con algo a cambio. Memoria. Voz. Conciencia. La tuya. Intenté destruirla. La golpeé, la empujé, grité. Pero fue inútil. El otro yo solo me miraba. Ya bebiste. Ya eres parte. No soy tú. No aún. Pero pronto. Desperté en casa. Desnudo. Sudando. La máquina ya no estaba. Pero había una lata en mi escritorio. Abierta. Vacía. Y en su interior, mi foto, quemada por los bordes. Detrás, una nota. Gracias por tu cuerpo. El siguiente será mejor. Intenté salir, pero cada calle parecía llevarme al mismo punto. Un círculo. Un bucle. Los rostros que veo cada día son demasiado parecidos entre sí. Todos llevan algo en la mirada. Un destello de burla. Una burbuja a punto de estallar. Hoy recibí un paquete. Una lata cerrada. Sin etiqueta. Sin remitente. Al agitarla, escucho voces. Tus voces. Como si todos los que bebieron antes estuvieran dentro. Y ahora, solo queda una cosa por hacer. Publicar esto. Avisarte. Porque si alguna vez encuentras una máquina expendedora vieja, brillante, sin marca, no metas la moneda. No importa cuánta sed tengas. Porque cuando escuches el clac, ya será demasiado tarde. Bienvenidos a este rincón oscuro. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo y qué hora es donde estás ahora, porque el miedo, créeme, no tiene horario. ¿Listos? Entonces apaga la luz, y que comience la historia. Nunca quise trabajar de noche. Era uno de esos chicos que prefería madrugar y acabar temprano, pero las facturas apretaban y este McDonald's de las afueras me ofrecía el doble por cubrir el turno nocturno. Pensé que sería fácil, poca gente, limpiar un poco, preparar los pedidos de madrugada y listo. Pero desde el primer turno, algo no encajaba. No era el local, porque todo parecía normal, sino el aire, algo en el ambiente. No sabría decir si era la temperatura, la forma en que sonaban las luces fluorescentes o ese silencio pesado que parece tener vida propia. Como si alguien más estuviera allí, pero no quisiera que lo notaras. El primer detalle raro fue el pedido. Era la 1:27 de la madrugada y entró una comanda por la aplicación interna. Happy Meal, sin juguete, sin ketchup. Me pareció extraño, pero lo preparé igual. Al rato me fijé en las cámaras y vi a un niño en la entrada. No caminaba, solo estaba de pie, mirando al interior. No se movía, no tocó el timbre ni el cristal, solo estaba ahí. Cuando salí al vestíbulo, no había nadie. Ni el pedido, ni el niño. Al volver a la cocina, la bolsa que había preparado también había desaparecido. Pensé que tal vez mi compañero de limpieza la había tirado sin decirme nada, pero yo era el único en ese turno. Los siguientes días no fueron mejores. Comenzaron a ocurrir cosas que ya no podía justificar con lógica. La cafetera encendiéndose sola, la radio del comedor funcionando sin estar enchufada, el sonido de pasos detrás del mostrador cuando sabía que no había nadie más. Una noche, mientras fregaba el suelo del almacén, escuché la caja registradora abrirse sola. Me acerqué corriendo pensando que tal vez había entrado alguien. No había nada, solo un billete de 10 euros manchado de lo que parecía barro, pero que olía a algo más rancio, casi a sangre seca.
Empecé a grabar los turnos con mi móvil, por si algún día necesitaba pruebas. En una de las grabaciones vi algo que no puedo olvidar. Yo estaba limpiando los mostradores, cuando al fondo, en el reflejo de la freidora de acero inoxidable, aparece una figura. Muy pequeña, como la de una niña. No me lo había imaginado. Ahí estaba. Y aunque no se movía, aunque no tenía rostro, me estaba mirando. A partir de esa noche, cada vez que entraba al McDonald's sentía que algo me esperaba. Algo que sabía mi nombre. Las cámaras de seguridad se convirtieron en mi única compañía. A veces, para calmar mis nervios, me sentaba en la oficina del gerente, que siempre quedaba vacía durante los turnos nocturnos, y veía las grabaciones en tiempo real. Eran 8 monitores conectados a distintas zonas del local: cocina, comedor, almacén, entrada principal y los 2 baños. Me tranquilizaba ver que no había movimiento, que todo estaba donde debía estar. Pero eso cambió. El 17 de marzo, una de las pantallas comenzó a emitir con retraso. Solo una, la cámara del comedor. Era como si los movimientos sucedieran unos segundos antes en la vida real y luego se reprodujeran en la pantalla. Me fijé más de cerca. Yo pasaba con una bandeja, y 2 segundos después, en la pantalla, la misma imagen. Pero en el reflejo de la ventana, junto a mí, había una figura que no estaba cuando yo crucé. Alta, delgada, y vestida con un uniforme antiguo de empleado de McDonald's, de los que usaban hace décadas. No supe qué hacer. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si algo, o alguien, estaba jugando conmigo. Corté la electricidad del monitor. Me dije que era un fallo técnico. Me repetí que no podía estar ocurriendo nada real. Esa noche no dormí. Y lo peor es que al día siguiente volví. Porque, aunque todo en mí me pedía que me fuera, no podía evitar volver a mirar. Era como una especie de atracción mórbida, como si algo me empujara a seguir viendo, a seguir quedándome. Como si necesitara saber más. Y esa curiosidad fue lo que me llevó a descubrir lo del congelador. La cámara del congelador, que siempre estaba apagada por motivos de temperatura, esa noche funcionaba. Mostraba imágenes. En blanco y negro, granulado, pero claramente el interior. Había cajas de carne, bolsas, todo normal. Pero en la parte inferior izquierda de la imagen, se movía algo. Al principio pensé que era un fallo de señal, una distorsión. Pero cuando subí el brillo del monitor, me di cuenta, era un rostro. De una niña. Apenas visible, pero con ojos enormes, vacíos. No estaba congelada, ni inmóvil. Parpadeaba. Estaba viva. Y entonces ocurrió algo imposible. En tiempo real, en la cámara, giró su cabeza y me miró directamente. No la pantalla. A mí. Como si supiera que yo estaba allí viéndola. Grité. No pude evitarlo. Me levanté tan rápido que volqué la silla, tiré el monitor y salí corriendo de la oficina. Afuera, el reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. El congelador estaba cerrado con candado. Como siempre. Pero había una huella de mano, desde dentro. La noche siguiente decidí no entrar a la oficina. Cerré la puerta con llave y la dejé así. No quería volver a ver esa maldita cámara. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio. Me serví un café, le puse 5 sobres de azúcar y me senté en la zona de empleados. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido constante del congelador. Fingí no oírlo. Fingí que era solo ruido. Entonces sonó el timbre del drive-thru. Fue un solo din, agudo, nítido. Me congelé. No había autos afuera. Eso lo sabía porque justo antes había barrido la entrada del local y no había visto a nadie. Me acerqué al monitor del drive con el corazón golpeándome el pecho. Se encendió automáticamente al detectar movimiento. Y ahí estaba, una figura en el asiento del conductor. No se veía el rostro, solo un bulto oscuro, como una sombra sentada frente al micrófono. Me puse los auriculares del intercomunicador, temblando, y dije con voz quebrada: «Buenas noches, ¿puedo tomar su orden?» Pasaron 5 segundos. 10. Nada. Y entonces, una voz. Pero no era la de un cliente. Era una voz grave, hueca, casi inhumana. No pidió comida. Solo dijo: «¿Recuerdas tu promesa, Alan?» Solté el auricular como si quemara. No conocía a nadie en mi vida que supiera de una promesa. No había contado nada a nadie. Era un secreto de infancia, algo que había enterrado. Me senté en el suelo, temblando. «¿Cómo sabe mi nombre?», me repetía. Esa noche no cerré los ojos.
Esperé al amanecer en la cocina, con las luces encendidas y el cuchillo para cortar pan en la mano. Cuando llegó el gerente a las 6 de la mañana, le conté que necesitaba unos días libres. Mintiendo, dije que estaba estresado. Él solo asintió. Antes de irme, volví a mirar el monitor del drive-thru. Las grabaciones se almacenaban automáticamente. Reproduje la del pedido de las 2:47. En el vídeo, no había auto. No había nadie. Ni siquiera yo. El metraje saltaba de las 2:46 a las 2:48 sin explicación. Como si el sistema no quisiera que nadie viera lo que ocurrió. Como si yo no debiera haber escuchado esa voz. Esa noche, dormí por primera vez en una semana. Pero al despertar, vi algo pegado en la puerta de mi apartamento. Un ticket de McDonald's. De mi tienda. Con la hora a las 2:47. Decía Happy Meal, sin juguete, sin ketchup. Y detrás, escrito a mano. No puedes huir de un sitio donde ya estuviste antes. Decidí que no iba a volver. Jamás. Apagué el teléfono, borré los mensajes del gerente, dejé de responder correos. Incluso bloqueé el número de recursos humanos. No podía explicar lo que pasaba, y tampoco quería. El simple hecho de recordar esos días me hacía temblar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo en la freidora, la niña del congelador, la figura sin rostro en el coche. Todo encajaba demasiado bien con cosas que había olvidado durante años. O que, tal vez, alguien se había asegurado de que olvidara. Una semana después, reuní valor para volver. No al restaurante. A la zona. Quería comprobar algo. Me armé con una linterna, una botella de agua bendita que me dio una señora de la iglesia, y un rosario que ni siquiera era mío. Llegué al lugar pasada la medianoche. Lo reconocí enseguida. Pero había algo extraño. ¿Dónde debía estar el McDonald's? Solo había un terreno baldío. Cercado. Cubierto de hierba seca. Un cartel oxidado decía: propiedad clausurada. Acceso restringido desde 1997. Me quedé allí, helado. Busqué en Google. McDonald's y dirección exacta y accidentes. Lo encontré. Un incendio. 23 de junio de 1997. El local se quemó en la madrugada. Murieron 4 personas, 2 empleados, un gerente, y una niña que había entrado a buscar a su madre. Nunca encontraron su cuerpo. El informe lo describía como desaparición total por incineración. Algo dentro de mí se rompió. Llamé a mi madre. Le pregunté si alguna vez me había llevado a ese sitio. Su voz se quebró. No debiste acordarte. Tú estuviste allí esa noche. Tenías 4 años. Saliste corriendo cuando el fuego empezó. Dijiste que una niña te había mostrado la salida. Dijiste que ella se quedó para cerrar la puerta desde dentro. Corté la llamada. No podía más. Todo cobraba sentido, pero a la vez no. Esa niña. ¿Era la misma del congelador? ¿Por qué seguía ahí? ¿Qué quería de mí? Esa noche, soñé con el McDonald's. Pero esta vez, todo estaba abierto, limpio, como si nada hubiese pasado. Yo trabajaba allí, con el uniforme, y la niña jugaba sentada en una mesa. Cuando me acerqué, levantó la mirada y dijo: ¿Vas a irte otra vez? Dijiste que te quedarías esta vez. Desperté sudando, con el uniforme puesto. Uno que ya no tenía. Y en el bolsillo, un ticket. Happy Meal, sin juguete, sin ketchup. Hoy es mi último mensaje. Estoy en el local. No sé cómo llegué. Las luces están encendidas. Todo está limpio. Funciona. Hay un cliente en el drive-thru, esperando su pedido. Pero yo no lo tomé. Y en la cocina, ella está aquí. No habla. Solo me mira. Y sonríe. Si alguien encuentra esto, no trabajen en ese sitio. Nunca. Porque tal vez, ya lo hicieron. Sigamos con el siguiente vídeo de terror. Si crees que ya has visto todo, si el caso del chico del turno de noche te dejó con escalofríos, este te va a perseguir cuando cierres los ojos. Porque lo que ocurrió en el McDonald's de la Ruta 43 fue peor. Y no porque hubiera sangre, o gritos, o cuerpos colgando de las lámparas. Fue peor porque te hace dudar de lo que comes, de lo que recuerdas, y de lo que ves en el espejo. Me llamo Damián. Trabajé solo 2 noches allí. Solo 2. Pero fueron suficientes para destruirme. Me contrataron como técnico de mantenimiento nocturno, con un único objetivo: revisar la refrigeración del sótano. El sitio llevaba cerrado meses, pero supuestamente lo iban a reabrir con una nueva imagen retro. Nada más llegar noté que el aire estaba raro, como más denso. Entrar era como zambullirse en una pecera.
El silencio no era normal, no era falta de ruido. Era como si el lugar tragara el sonido. En la cocina, encontré una nota escrita a mano pegada en el microondas. Decía: si escuchas el din del drive-thru, no respondas. Pensé que era una broma interna. Los empleados siempre dejan tonterías por ahí. Pero no me reí. La letra temblorosa, los dobleces del papel, todo olía a miedo real. Mi trabajo debía centrarse en revisar el sistema eléctrico del sótano. Pero el acceso estaba bloqueado con 3 candados. ¿Para qué ponerle 3 candados a una puerta interna? Pregunté por radio al supervisor, y me dijo algo que jamás voy a olvidar. No hay sótano, Damián. Ese local no tiene sótano. Le respondí que lo estaba viendo con mis propios ojos. Me pidió que saliera del edificio inmediatamente. En lugar de hacerlo, como idiota, empujé la puerta. Y una de las cerraduras se abrió sola. Crujió como si me invitara a bajar. No tenía linterna. Usé la linterna del móvil. Bajé los primeros peldaños y el aire cambió por completo. Ya no era espeso, era putrefacto. No había electricidad abajo, pero sí vi movimiento. No sombras. No ratas. Personas. Personas paradas en fila. Todas con uniforme de McDonald's de los años 80, como congeladas en el tiempo. No se movían. No respiraban. Pero estaban ahí. Y en la pared, grabado con uñas o cuchillos, leí una frase. Nos devoraron para alimentar tu infancia. Nunca imaginé que la oscuridad pudiera tener sabor. Pero ese sótano, sabía a metal viejo, a carne húmeda, a sangre seca que nunca se limpió del todo. Bajé por completo, aunque mis piernas temblaban. Y ahí fue cuando lo vi con claridad. Las figuras inmóviles en fila no eran maniquíes, ni personas disfrazadas, ni recuerdos de alguna campaña publicitaria pasada. Eran cuerpos. Humanos. En estado de conservación antinatural. Como si algo los hubiese mantenido. Congelado. Preservado para siempre. Había una cinta amarilla en el suelo, marcando un camino desde la escalera hasta un mostrador improvisado. Sobre él, una pantalla encendida sin electricidad mostraba un menú, pero no era el menú normal. Era antiguo, pero distorsionado. En lugar de Big Mac, decía Mente Mac. En lugar de MC Nuggets, ponía MC Piezas. Todo tenía nombres, humanos. Infancia a la plancha, recuerdo crujiente, soledad frita. Y el precio era siempre el mismo, 0 euros. Me giré para salir, pero el camino de regreso había cambiado. Ya no estaban las escaleras. Solo más pasillos, más luces parpadeantes, más ecos. Escuché el din del drive-thru. 3 veces. Aunque estaba bajo tierra. Aunque no debía oírse nada. Me cubrí los oídos, cerré los ojos y recité un Padre Nuestro a toda prisa. Cuando volví a mirar, ya no estaba en el sótano. Estaba en la cocina. Pero no en la cocina real. Todo era idéntico, pero más brillante, limpio, como si fuera una versión pulida del mundo real. Y ahí, detrás del mostrador, me esperaba una mujer. Con uniforme impecable, sonrisa congelada, ojos vacíos. Bienvenido de nuevo, Damián. Sabemos que tenías hambre. En ese momento, mis recuerdos se desataron como un cubo de sangre volcado sobre mi mente. Yo había estado allí. De niño. Ese McDonald's fue el primer lugar al que mi madre me llevó tras el funeral de mi padre. Tenía 4 años. Me dieron un Happy Meal. Pero no era comida normal. Era diferente. Algo que me hizo soñar cosas, ver cosas. Cosas que olvidé. Hasta ahora. ¿Quieres saber qué comiste, Damián? Dijo la mujer con esa voz mecánica. Eras tan feliz, cuando no sabías nada. Corrí. Me lancé contra la pared, grité hasta que mi garganta sangró. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el suelo del local, en la parte de atrás, con sangre en los nudillos y el uniforme rasgado. El supervisor me encontró tirado. Me preguntó si había consumido alguna sustancia. No supe qué decirle. Solo pedí irme. Y esta vez sí lo hice. Pero esa noche soñé con el menú. Y uno de los ítems decía: Damián, vuelta al origen. Después de lo que viví, juré no volver a trabajar de noche. Ni en McDonald's. Ni en ningún sitio. Me mudé. Cambié de ciudad. Traté de rehacer mi vida. Pero había algo que no me dejaba en paz. Todos los días a las 3 de la madrugada, sin falta, oía el sonido del din del drive-thru, en mi cabeza. Como un eco que no cesa. Como si el pedido aún estuviera pendiente. Fui a un terapeuta. Me dijo que era trauma. Me dio medicación. Pero las pastillas no funcionaron.
Y lo peor vino cuando empecé a recibir correos electrónicos. Sin remitente. Solo una línea de texto cada vez. Ya estás en la cocina, Damián. El cliente sigue esperando. Tú eres el nuevo menú. Creí que alguien me estaba acosando. Revisé mi equipo, mis cuentas, cambié de número. Nada sirvió. Una noche, al revisar mi buzón físico, encontré un ticket térmico. Igual que los del McDonald's. Pero este no tenía pedido. Solo una frase escrita a mano con tinta negra. Dile a los demás lo que viste. O se quedarán contigo. Y entonces comprendí, no era solo yo. Quizá esto había pasado antes. Tal vez a otros empleados. Tal vez incluso a clientes. Empecé a buscar en foros ocultos, en hilos antiguos de Reddit, en archivos de trabajadores despedidos. Y encontré cosas. Historias sueltas. Gente que recordaba un local de McDonald's con empleados que no parpadeaban. Clientes que decían que la carne sabía familiar. Un niño que aseguraba haber visto su propio rostro reflejado en la hamburguesa antes de morderla. Todo parecía conectar con el mismo patrón, la Ruta 43. Pero lo más perturbador fue un vídeo encontrado en una cuenta de YouTube eliminada. Un chico hablaba directo a cámara. Ojos abiertos. Voz quebrada. Decía: si ves a un cliente que nunca pide, no lo mires a los ojos. No es un cliente. Es el hambre misma, disfrazada. Y entonces, algo lo arrastró fuera del plano. Se escuchó un crujido. La cámara cayó. Fin del vídeo. Sin edición. Sin cortes. Solo, desaparición. Desde entonces, cada vez que me miro al espejo, siento que no soy el mismo. Como si alguien más me estuviera usando. Como si algo se hubiera quedado conmigo aquella noche. Porque ya no sueño. Solo me despierto, con sabor a grasa, a papas frías, y con las uñas llenas de lo que parece carne. Lo peor no fue lo que vi. Lo peor fue darme cuenta de que yo formo parte del menú ahora. Y que tú, al escuchar esto, ya hiciste tu orden. No sé cuánto tiempo me queda. He intentado grabar esto tantas veces, pero siempre pasa lo mismo. Se corrompe el archivo, el audio se borra, o simplemente, no lo escuchan. Como si algo no quisiera que esta historia llegue a nadie. Como si cada palabra que pronuncio fuera una traición a algo más grande. Pero hoy lo estoy intentando una vez más. Porque tengo que advertirte. Porque si llegaste hasta aquí, significa que ya escuchaste el din. Aunque no lo recuerdes. Esta noche tuve una última visión. No fue un sueño. No lo sentí como algo onírico, difuso. Fue real. Estaba en una cocina. No la de McDonald's, no exactamente. Era más conceptual. Un espacio blanco, interminable, con charolas flotando y bandejas girando en el aire como si estuviera dentro de una mente artificial. Y en el centro, sobre un mostrador de acero brillante, vi una bandeja. En ella, una hamburguesa. Solo una. Pero no era una cualquiera. El pan estaba cubierto de símbolos. Runas antiguas, como escritas con fuego. Y dentro, había un ojo. Humano. Abierto. Vivo. Parpadeó. Al mirarlo, entendí todo. No somos nosotros quienes comemos. Nunca lo fuimos. Somos el ingrediente. Ellos nos observan desde otro plano, usando estos lugares como puertas, como rituales disfrazados de consumo. Cada bocado que damos, cada comida rápida que olvidamos masticar, es una ofrenda. Un contrato. Y los que recuerdan el trato, no despiertan. Se quedan atrapados en bucles, repitiendo pedidos que nadie hizo, escuchando voces en altavoces que nunca se encendieron. Volví a ese McDonald's por última vez. No físicamente. No sabría explicarlo. Fue como un viaje mental, arrastrado por la culpa, por la conexión que ya no puedo romper. El local estaba más vivo que nunca. Las máquinas funcionaban solas, las luces parpadeaban con un patrón que parecía un código, y en la mesa del rincón, la niña. Sí, ella. La de los otros relatos. Ahora la reconocía. No como una víctima. No como una aparición. Como la mensajera. Me sonrió y dijo: hay un lugar reservado para ti, Damián. Pero antes, debes servir. Y al parpadear, yo estaba con el uniforme puesto. Sosteniendo una bandeja. Atendiendo a un cliente sin rostro. Sirviendo algo que no recordaba haber cocinado. Pero lo entregué igual. Porque así funciona. Porque es el ciclo. Porque nadie recuerda el primer mordisco, pero todos regresan por el segundo. Y ahora tú estás aquí. Escuchando. Mirando tu celular. Leyendo esto en la madrugada, tal vez con hambre.
tal vez con el antojo de pasar por un McDonald's rápido. Hazlo. Te estamos esperando. Solo no preguntes por el Happy Meal, sin juguete. Porque si lo haces, recordarás. Y si recuerdas, ya no podrás despertar. Bienvenidos a este rincón oscuro, donde cada historia tiene un origen real o podría serlo. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo y qué hora es donde estás ahora, porque el miedo, créeme, no tiene horario. ¿Listos? Entonces apaga la luz, y que comience la historia. Esto no fue un sueño, ni una broma. Lo que te voy a contar pasó, y lo tengo grabado. Pero no sé por cuánto tiempo más lo tendré. Porque cada vez que lo reproduzco, el vídeo se acorta. Me llamo Marcos. Trabajo como repartidor de bebidas desde hace 4 años. Una noche, me asignaron una entrega especial. Una caja de coronitas para un bar cerrado desde 1995. Pensé que era un error del sistema, pero el pedido aparecía marcado como urgente, entrega única, confirmar a las 3:33 de la madrugada. El lugar era un bar viejo, casi derrumbado, en la carretera. Lo recuerdo de niño. Mis padres lo mencionaban como el Ojo del Lúpulo, un bar con fama de haber sido clausurado tras una tragedia. Nadie quería hablar de eso. Decían que había muerto un grupo de amigos allí dentro, y que el brindis final nunca se completó. Llegué al sitio con la caja de coronitas. Todo estaba oscuro, pero la puerta estaba entreabierta. No había nadie. O eso pensé. Dentro, el aire estaba frío. Pero no un frío normal. Era como un frío que viene de adentro. Como si el lugar estuviera congelado por algo que no tiene que ver con la temperatura. Al fondo, vi una mesa, con 5 sillas, y sobre ella, 4 botellas abiertas. Solo una quedaba cerrada. Fría. Perfecta. Etiqueta intacta. Fecha de caducidad, 6 de junio de 1996. Pero hoy es 2025. Me acerqué, sin querer tocar nada. Iba a dejar la caja y marcharme, cuando escuché un sonido hueco. Como un brindis lejano. Cristal con cristal. Y una voz. Falta uno. Siempre falta uno. Me giré en seco. No había nadie. Pero en el reflejo del refrigerador vi las 5 sillas, ocupadas. No podía ver bien los rostros. Eran sombras. Borrosas. Pero una de ellas tenía mi chaqueta puesta. Corrí a la salida, pero la puerta estaba cerrada. Tiré con fuerza, grité, pateé. Hasta que se abrió sola. El aire afuera estaba cálido, como si el mundo siguiera sin saber lo que ocurría dentro. Al llegar al camión, noté que la caja de coronitas estaba abierta. Faltaba una. En su lugar, había una nota. Gracias por completar el brindis. Desde esa noche, cada vez que alguien cerca de mí abre una coronita, escucho voces. No mías. No humanas. Voces que brindan. Que ríen. Que no se han ido. Volví a casa esa noche intentando convencerme de que todo fue una alucinación. Cansancio. Sugerencia. Tal vez el bar me había afectado más de lo que pensaba. Pero cuando me duché, encontré algo que me dejó helado. El cuello de mi chaqueta estaba mojado con cerveza. Y yo no la había abierto. Ni siquiera había tocado una. Tenía ese olor inconfundible a coronita, pero más denso. Como si hubiera estado fermentando durante décadas. Decidí ver el vídeo de la cámara del camión. Siempre graba mis entregas, por seguridad. Lo adelanté hasta las 3:33 de la madrugada, y ahí estaba, yo bajando con la caja. Entrando al bar. Pero algo estaba mal. El reflejo en el vidrio del camión mostraba 2 sombras entrando, no una. La mía, y otra justo detrás. Más alta. Más rígida. Seguí viendo. En el momento exacto en que dejé la caja sobre la mesa, la cámara se distorsionó. Imágenes duplicadas. Ruidos estáticos. Y una frase que el sistema de audio captó, aunque yo no recordaba haberla oído en el momento. Ya puedes quedarte con nosotros, Marcos. Borré el vídeo. Lo intenté, al menos. Pero cada vez que lo eliminaba, volvía a aparecer. Como si la entrega no pudiera olvidarse. Como si fuera un recibo que tengo que conservar. Esa semana pasaron cosas extrañas. Mi nevera amanecía abierta con botellas de coronita adentro que yo no había comprado. A veces, destapadas. Una noche, al volver del trabajo, encontré una de esas botellas servida en un vaso, en mi mesa. Fría. Goteando. Con una rodaja de limón perfecta. Pensé que era alguien jugándome una broma. Instalé cámaras en mi apartamento. Pero lo que grabaron, no lo puedo explicar. A las 3:33 de la madrugada, la puerta se abría sola.
Una figura transparente, apenas visible, entraba y se sentaba a la mesa. No tocaba nada. Solo esperaba. Y luego, desaparecía. Volví a revisar la fecha de esa botella que entregué. 6 de junio de 1996. Lo busqué en internet. En un periódico viejo encontré algo. 5 amigos murieron por intoxicación en un brindis clandestino ese día. El bar cerró después de eso. El motivo oficial fue contaminación del producto. Pero uno de los testigos dejó un comentario en el archivo. Brindaron, pero alguien no bebió. Dijeron que el ritual debía completarse. Luego todo se descontroló. Desde entonces, la misma botella se ha ido presentando en distintos lugares de mi casa. La encontré en la ducha, en el microondas, una vez incluso debajo de mi almohada, sin romperse. Y siempre, con una nota que dice: falta uno. O vuelven todos. No sé si bebí esa noche. No recuerdo haberlo hecho. Pero siento algo en mí. Como si algo se activara cada vez que alguien cerca abre una coronita. Como si cada PSSSHT al destaparla me llamara de nuevo, a brindar. Una noche, harto del miedo, decidí ir a tirar todas las botellas a un contenedor lejos de casa. Las metí en una bolsa negra, la cerré con cinta, y manejé hasta el basurero municipal. Las lancé sin mirar atrás. Sentí una pequeña paz al hacerlo. Esa madrugada dormí por primera vez en semanas. Hasta que desperté de golpe. Mi apartamento estaba helado. Como si el aire acondicionado estuviera a menos 10 grados. Pero no estaba encendido. Y en el suelo de la cocina, la bolsa. La misma. Intacta. Goteando. Pero esta vez, una de las botellas estaba fuera. Y estaba fría. Como recién sacada de la nevera. Pensé que tal vez estaba perdiendo la cabeza. Fui al médico. Me hice pruebas. Todo salió bien. Pero el médico me hizo una pregunta extraña cuando le conté lo de la botella. ¿Dijo usted que se llama Marcos D? Sí, ¿por? Hubo un paciente con ese mismo nombre aquí hace años. Mismo rostro. Mismo caso. Murió por hipotermia, en su cocina, con una cerveza en la mano. Al principio pensé que era una coincidencia. Pero luego encontré el informe. Busqué en archivos digitales. Y sí, había un Marcos D, con mi segundo apellido. Mi misma cara. Y la fecha de su muerte fue 6 de junio de 1996. El mismo día del brindis maldito. Comencé a pensar que no era casualidad. Que yo no solo había entregado una botella. Yo había cerrado el ciclo. Que tal vez, yo ya estaba ahí desde antes. Que era uno de ellos. Y que me habían traído de vuelta para completar el brindis. Esa noche, decidí abrir una. Por primera vez. No podía seguir huyendo. La destapé. No hizo sonido. Solo un susurro muy suave. Como una respiración profunda. La acerqué a mi oído y escuché. Bienvenido de nuevo. No la bebí. No pude. La dejé en la mesa. Me miraba. O eso sentía. Como si la botella tuviera ojos. Como si supiera cuándo era el momento justo. Desde entonces, cada espejo en mi casa me muestra con un vaso en la mano. Aunque no tenga nada. Aunque no esté bebiendo. Y la temperatura en mi casa jamás sube. Aunque apague la nevera, aunque abra todas las ventanas. La cerveza no se calienta. Nunca. Y cada vez que alguien me ofrece una coronita, siento que debo aceptar. Como si dijeran mi nombre sin decirlo. Ya no distingo el tiempo. He dejado de mirar el reloj. Siempre marca 3:33 cuando parpadeo. No importa si es de día o de noche. A veces pienso que ya no estoy en este plano. Que sigo trabajando como repartidor, pero entregando cosas que nadie pidió, a gente que ya no está viva. Ayer encontré una caja en la entrada de mi casa. Igual a la que entregué esa noche. Una caja de coronitas, cerrada, con una sola diferencia. El nombre del destinatario era el mío. La abrí. Dentro, 5 botellas perfectamente alineadas. 4 vacías. Una aún sellada. La etiqueta no decía coronita. Tenía otro nombre grabado. El último brindis. Y una nota. Si no la bebes tú, alguien más lo hará por ti. La dejé sobre la mesa. Me fui a caminar. Necesitaba aire. Pero cada persona que pasaba a mi lado, llevaba una botella en la mano. Nadie bebía. Solo la sostenían. Hombres, mujeres, niños, policías, ancianos. Todos con una coronita fría, sin abrir. Me miraban. Sonreían. Y seguían caminando. Como si supieran algo que yo no. Volví corriendo a casa. Las luces estaban apagadas. En la cocina, había una mesa puesta para 5.
Como en el bar. Con 5 sillas. Una de ellas vacía. En cada puesto, una botella. Y en el mío, la última. Brillante. Goteando. Sin hielo, sin escarcha. Pero increíblemente fría. No podía más. El aire se volvió espeso. El zumbido comenzó otra vez. Como si el mundo entero estuviera girando dentro de un refrigerador. Tomé la botella. La destapé. Y por un segundo, todo quedó en silencio. Ni zumbido. Ni respiración. Ni pensamientos. Solo esa voz. Ahora sí estamos todos. Bebí. No sabía a cerveza. No sabía a nada. Era como tragar vacío. Pero algo dentro de mí se cerró. Como si una puerta interna se hubiera clausurado. Y luego, sentí paz. Una paz artificial. Demasiado perfecta. Entonces comprendí, yo era el quinto. Siempre lo fui. Solo que aún no lo recordaba. Hasta que brindé. Ahora estoy de vuelta en el bar. Pero no como cliente. Ni como repartidor. Estoy sentado en la quinta silla. Siempre estoy ahí, aunque mi cuerpo esté en otro sitio. Espero cada noche con los otros 4. Y cuando alguien más abre una coronita, nos acercamos. Por eso te lo cuento. Porque si alguna vez te ofrecen una cerveza muy fría, con fecha rara o sin etiqueta, no brindes. No importa cuánta sed tengas. No importa si todos los demás lo hacen. Porque cuando destapes la botella, ya serás parte del brindis. Y entonces, cuando levantes la vista, nos verás sentados a tu lado. Mi nombre es Elías. Tengo 26 años y soy guardia de seguridad. Hace 2 meses acepté cubrir turnos nocturnos en una sucursal antigua de Coppel ubicada en el centro. Me advirtieron que muchos renunciaban a los pocos días. Pensé que era por aburrimiento o por supersticiones, pero no tenía idea de lo que me esperaba. La primera noche fue tranquila. Recorrí los pasillos, revisé las cámaras, confirmé que todo estaba cerrado. Nada fuera de lo normal, salvo una sensación extraña cerca del área de muebles, un leve olor a madera húmeda y un zumbido, casi imperceptible, que parecía salir del techo. La segunda noche, al revisar el monitor, noté algo raro. Una de las cámaras estaba congelada. La número 6, justo la que apunta al pasillo de colchones. Fui a inspeccionar. Todo parecía normal, hasta que vi una cama perfectamente tendida en medio del pasillo. Esa cama no estaba ahí el día anterior. Encima, un contrato de crédito. Rellenado. Con mi nombre. No recordaba haber firmado nada. Volví a la caseta de seguridad. Alguien había cambiado la contraseña del sistema. Solo pude entrar tras varios intentos, y al hacerlo, la pantalla mostró un mensaje. Bienvenido nuevamente, cliente preferente. Empecé a sentirme observado. Me movía entre los estantes y escuchaba pasos detrás, pero cada vez que giraba, no había nadie. Las luces parpadeaban sin razón. Y en el área de electrónica, los televisores se encendían solos. Mostraban imágenes de personas durmiendo. En camas idénticas a la del pasillo 6. Una de esas personas era yo. A partir de esa noche, comenzaron los sueños. Siempre iguales. Yo caminando por la tienda, pero estaba vacía, sin productos. Solo pasillos interminables, con techos demasiado bajos y luces que se movían. En cada esquina, una figura esperándome. No decía nada. Solo señalaba hacia un mostrador, con una cama, un papel y una pluma. Cada mañana, al despertar, encontraba marcas en mis muñecas. Como si me hubieran ajustado correas. Y debajo de la cama, papeles rotos con mi nombre y un número de crédito que no existe en el sistema real. El supervisor me llamó un día. Me dijo, solo aguanta una semana más. ¿Por qué? Pregunté. Porque si no terminas el ciclo, el contrato queda incompleto, y eso los enfurece. No entendí nada. Hasta que descubrí que todos los anteriores vigilantes tienen algo en común. Ya no existen en la base de datos. Ni nómina, ni archivos, ni huella digital. Y sin embargo, uno de ellos me dejó una nota en la taquilla. No firmes la última noche. Pase lo que pase. Después de encontrar la nota en la taquilla, supe que no estaba paranoico. Alguien más lo había vivido. Alguien lo había advertido. Lo primero que hice fue buscar el nombre del anterior vigilante. El supervisor solo me dijo que se llamaba Jorge, pero al revisar el sistema, no había ningún registro. Ni apellido, ni número de empleado, nada. Como si nunca hubiera trabajado allí. Me quedé en la caseta revisando cámaras.
Quería entender por qué el pasillo de colchones parecía ser el epicentro de todo. A las 3:33 de la madrugada, la cámara 6 volvió a congelarse. El sensor térmico se activó, indicando movimiento, pero no captaba figura humana. Fui a revisar por enésima vez. La cama seguía allí, solo que ahora tenía algo encima. Una manta doblada. Y una almohada. Pero lo más inquietante, había una silueta marcada sobre las sábanas. Como si alguien hubiera dormido allí. Como si el cuerpo todavía dejara calor. Intenté mover la cama. No pude. Era como si estuviera anclada al suelo. El aire estaba más denso. Volví a la caseta con un dolor de cabeza insoportable. Y en el monitor, pude ver algo por primera vez. Por un segundo, la cámara funcionó. Y lo vi. Un hombre de espaldas, acostado en la cama. Con el uniforme de seguridad. Mi uniforme. Volví corriendo, pero la cama estaba vacía. Aunque ahora, había una hoja diferente. Una hoja de renovación de contrato. Sin fecha. Solo un espacio en blanco, esperando una firma. Quise romper el papel, pero el bolígrafo de la caseta comenzó a escribir solo. Trazos firmes, lentos. Dibujó mi nombre con una caligrafía idéntica a la mía. Me alejé. Entré en pánico. Llamé a la línea interna. Nadie contestó. A la noche siguiente, me obligué a quedarme en la entrada del local, lejos de ese pasillo. Pero las luces del sistema empezaron a fallar. La tienda misma parecía empujarme de vuelta hacia adentro. Como si los pasillos cambiaran de lugar. Caminaba hacia el baño, y acababa de nuevo frente a los colchones. Y entonces empecé a escuchar susurros. Voces que decían: ya firmaste. Solo falta que descanses. Tu crédito ya fue aprobado. Me di cuenta de algo aún más extraño. La cama no estaba en el inventario. No tenía código, ni SKU, ni proveedor. Revisé los catálogos antiguos, y la encontré, en una lista de muebles descontinuados de hace 40 años. Con una advertencia escrita a mano. No exhibir. No entregar. No vender. Si vuelve, quémala. Pero no puedo quemarla. No se mueve. No se rompe. Y ahora, cada noche, despierto con una nueva marca en el cuerpo. Como si alguien tomara medidas. Como si estuvieran ajustando algo en mí para ese colchón. Ya no es un lugar de trabajo. Es una sucursal del otro lado. La tercera semana ya no distinguía si dormía en casa o en la tienda. Los días comenzaron a repetirse. Salía del trabajo, pero todo lo que vivía afuera parecía un eco. Gente sin rostro. Conversaciones en bucle. Y el olor, siempre a bodega cerrada, a cartón húmedo, a plástico sin desembalar. Volvía al turno con resignación. Y la cama, ya no era solo un objeto. Parecía crecer. Cambiaba de posición. Cada vez que entraba, estaba más cerca de mí. Una noche la encontré justo frente a la puerta de la caseta de vigilancia. Encima, una grabadora. La encendí. Una voz suave, parecida a la mía, comenzó a hablar. Bienvenido a tu nuevo plan. Este es tu hogar, tu descanso, tu deuda eterna. Aquí ya no existen pagos. Solo permanencia. Esa misma noche, vi al cliente. Era un hombre calvo, alto, vestido de blanco. No parpadeaba. Caminaba entre los pasillos pero no tocaba nada. No dejaba huella. Las cámaras no lo registraban. Pero yo lo veía. Se acercó a mí sin decir palabra. Me entregó una ficha. Amarilla. Como las que usan en el banco del Coppel. En ella decía: Cliente 000. Turno, vigilancia. Crédito, completado. Fecha de entrega, hoy. Lo dejé caer. Retrocedí. Pero cuando giré hacia la salida, el piso ya no era el mismo. No había tienda. Solo pasillos infinitos. Luz fluorescente parpadeando. Estantes llenos de colchones idénticos. Y en cada cama, una figura durmiendo. Cuando logré despertar, estaba en mi cama. En mi casa. Pero en la pared había un espejo, con el logo antiguo de Coppel en una esquina. Y colgado del picaporte, el gafete con mi nombre, solo que esta vez decía: Empleado eterno. Intenté romperlo. No pude. Quise renunciar, pero el sistema marcaba que yo no trabajaba ahí. Nadie en recursos humanos me conocía. Llamé a mi familia, pero sus números no existían. Solo quedaba el contrato. Cada vez que trataba de alejarme de la tienda, el mismo sueño me atrapaba. Volvía al pasillo 6. La cama. La almohada. El cliente de blanco. La grabadora. Y una frase que ahora se repetía como un mantra. En Coppel, tus sueños se hacen realidad.
Pero no hablaban de aspiraciones. Hablaban de sueños literales. Del sueño eterno. No sé si esto lo estoy escribiendo en la realidad, en mi mente, o en alguna versión paralela de la tienda. Lo único que sé es que anoche ocurrió lo inevitable. A las 3:33 de la madrugada, como siempre, la cama estaba esperándome. Pero esta vez tenía algo más, un sobre cerrado. Al abrirlo, encontré el mismo contrato que vi en sueños. Con mi firma ya estampada. Fecha, hoy. Hora, 3:33 de la madrugada. Solo quedaba una instrucción al final. Acuéstate. Luché contra todo instinto, pero mis piernas se movieron solas. Me senté. La cama era más cálida de lo que recordaba. Más viva. El colchón parecía respirar. La sábana se cerró sola alrededor de mi cuerpo. Y el aire se volvió denso, casi líquido. Los fluorescentes se apagaron. El silencio fue absoluto. Hasta que escuché la voz del cliente de blanco, por primera vez, nítida. El crédito ha sido cubierto. El alma ha sido liberada. Otro podrá tomar su lugar. Y comprendí. El colchón no era un simple objeto. Era una celda. Una prisión para aquellos que firmaban sin saber lo que entregaban. Coppel no solo vendía muebles. En ciertas sucursales, vendía tiempo, energía, personas. Dormí. O eso creí. Desperté con una sonrisa que no era mía. Frente a mí, la tienda reabrió. Clientes reales entraban. Todo parecía normal. Pero yo no podía moverme. No podía gritar. Estaba acostado en una cama en exhibición. Nadie me veía. Nadie me escuchaba. Soy parte del inventario ahora. Así que si estás viendo este vídeo, escuchando mi historia, y por alguna razón te ofrecen una cama muy cómoda, muy económica, sin registro en el sistema, no la compres. No la pruebes. No te acuestes. Porque si cierras los ojos, aunque sea un segundo, ya no abrirás los tuyos. Abrirá los suyos, la tienda.